comprometemos ante todos ustedes, amigos televidentes, darle un comentario, una explicación completa de cada artículo de Declaración Universal de los Derechos Humanos para efecto de que exista mayor refuerzo en todos ustedes para que también ustedes conozcan de sus derechos. Lo vamos a realizar a partir de la próxima semana, empezando por los derechos fundamentales del derecho a la vida. Pero para culminar, estos 30 artículos nos indica con respecto pues al debido proceso, a la nacionalidad, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, de opinión, que tiene derecho a reuniones, a una asociación pacífica, tiene derecho a participar en el gobierno de un país, tienen derecho al trabajo, derecho al descanso, tienen derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure su futuro, su vida, tienen derecho a la educación, derecho a la libre libertad de la vida cultural, y por último, tiene todos estos artículos, señores, cuando agotamos lo que es a nivel del Tribunal Constitucional, podemos nosotros pues acudir al órgano supranacional, es decir, artículo 122, para los efectos que establece el artículo 205 de la Constitución, los organismos internacionales a los que pueda recurrir cualquier persona que se considere lesionada. Tribunal Constitucional ya definó su caso. No hay otra instancia más. Sí, señores. Cuando Adolfo Hitler comienza su política expansionista en búsqueda del espacio vital allá por 1938 y comienza la anexión primero de Austria, su patria, y luego de Checoslovaquia, comenzaban a sentirse los síntomas de que ya los acuerdos bilaterales resultaban insuficientes. Si bien es cierto, la Liga de Naciones, luego de la Primera Guerra Mundial, había fracasado, luego, después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo, luego del Holocausto y todo lo que se conoce, se creó la Organización de las Naciones Unidas, que además de proteger el ámbito de paz entre los estados, se comenzaron a preocupar por las personas, naciendo así el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Soy Guido Aguilar Grados y este es Tribuna Constitucional en su entrega número 90. Y desde aquí, desde orillas del río Italia, en el Boulevard de Iquitos, la Isla Bonita, le damos a todos la bienvenida a este programa, la jurisdicción supranacional. El sistema interamericano de derechos humanos descansa sobre múltiples principios. Sin embargo, nos quedamos con 5 de ellos. El primero, el principio de universalidad, lo que permite justamente hacer no solamente una autointegración basado con el bloque de convencionalidad y las normas americanas, sino que muchas veces se hace una heterointegración. En segundo lugar, el principio de imprescriptibilidad. Si bien es cierto, la prescripción ha sido creada fundamentalmente para que el tiempo ponga coto, ponga fin a determinadas situaciones jurídicas, en el caso de los derechos humanos está por encima de esa seguridad jurídica. En tercer lugar, el principio de irrenunciabilidad, dada la trascendencia, dado que estos derechos humanos que en sede nacional se llaman derechos fundamentales, los tenemos tatuados, no podemos renunciar a ellos. Un cuarto principio es el principio de trascendencia a la norma positiva. Ya sobre esto la jurisdicción supranacional se ha pronunciado. Puede ser de que en la Constitución se señale algo, pero si esto no está de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, entonces esto es superior. Y por último, como no, el principio de progresividad. Estos derechos humanos no pueden, sobre todo para la realidad latinoamericana, estar señalados con un determinado límite a una determinada frontera, sino que día a día deben tener una mejor protección. Sin embargo, más allá de estos principios, al momento del desarrollo, cuando ya se desarrolla la contienda entre estados o entre un estado y un individuo, hay otros 3 principios de proceso que resultan irrenunciables. El primero, el principio pro homine, el segundo, el principio pro libertatis y el tercero, el principio pro debilis. En los 3 casos siempre se busca priorizar la dignidad de la persona humana.
En buena cuenta, este sistema interamericano de protección de los derechos humanos se define como el conjunto de instituciones, de procedimientos o mecanismos y de normas que buscan proteger en esencia al individuo contra el Estado. Esa relación siempre asimétrica, siempre vertical, donde el Estado está potencialmente siempre en la posibilidad de vulnerar estos derechos humanos. Cuando este desarrollo se da, primero se tienen que agotar los recursos internos. Solamente el no agotar los recursos internos obedecen a cuestiones excepcionales, cuando estos no se encuentran previstos en la ley o estando previstos en la norma nacional le es impedido al sujeto acceder a ellos, o cuando la urgencia es tal que por la demora de agotar la vía interna el daño puede devenir en irreparable. Sin embargo, para poder llegar a esta jurisdicción supranacional, lo primero que se debe hacer es que agotar todo en la sede nacional y siempre a través de un proceso constitucional. Puede ser de manera directa que se haya planteado una demanda de amparo, o como se llama en Colombia tutela, o como se llama en Chile protección, o como se llama en Brasil mandato de seguranza, o a través del habeas corpus. Pero no solamente de manera directa, sino que muchas veces esto ha podido darse a través de un proceso ordinario, un proceso civil, un proceso penal, uno laboral, uno familiar o administrativo, pero que luego se plantea una demanda de amparo residual o de habeas corpus residual, esto es, amparo y habeas corpus contra resoluciones judiciales. A partir de allí se puede llegar en un plazo determinado, primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que siempre va a buscar una solución amistosa, que va a ser una suerte de primer filtro para determinar si existe o no la vulneración a un determinado derecho fundamental, para posteriormente llegar ya, si es que existe responsabilidad y no se ha hecho caso a la posibilidad de una solución amistosa, llegar ya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este sistema interamericano de derechos humanos no se desarrolla de manera aislada. Todo lo contrario, pertenece al sistema universal de los derechos humanos, donde, al igual que existe un subsistema americano, también existe a nivel europeo y también a nivel africano. Recordemos que el punto de partida de todo esto es la Carta de las Naciones Unidas del año de 1945 y luego la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Y si bien es cierto, esos fueron los documentos iniciales, esto se ha ido de alguna manera perfeccionando. Tenemos los pactos contra la tortura, contra la desaparición forzada, contra el abuso de los menores. Me parece que muchos documentos a veces distraen o confunden la posibilidad de entender este sistema tan grande, tan complejo. Por ello diremos que cuando se refiere a un pacto, se refiere a una convención o se refiere a un tratado, en todos esos casos estamos hablando de una norma obligatoria, de una norma vinculante. Pero por el contrario, cuando esto de acá está referido a una declaración o a una carta, estamos hablando del soft law, estamos hablando de una norma no vinculante, sino meramente declarativa. En unos días, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica cumplirá su medio siglo de vida. Cuando hace 50 años entonces se firman estos 82 artículos por 33 países, se indicó que cuando la tercera parte, es decir, el 11º país, ratifique este tratado, comenzaba a entrar en vigencia. Y así fue como entró en vigencia en el año de 1979. El Perú más bien se adscribe hacia el mes de enero de 1981. A partir de ahí se ha dado un viraje en la historia de la protección de los derechos humanos en América Latina. Y ahí es donde ingresa el inmenso papel, el enorme protagonismo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya viene a ser un órgano contencioso, donde ya es un proceso con todas sus garantías, pero que además sus resoluciones tienen un carácter vinculante, justamente en ese plexo de comparación, de contraste que significa la Convención Americana de Derechos Humanos. Por eso a ello se le ha denominado el control de convencionalidad.